Seguimos directamente con más información porque en la pediatría del hospital, de los diferentes hospitales, mejor dicho, no nos vamos a enfocar en uno solo, sino a nivel nacional. Hay algo que en realidad está preocupando a los galenos porque en los últimos días ha incrementado, de hecho, la asistencia a los menores de edad que sufren dengue hemorrágico. Usted sabe perfectamente que la temporada lluviosa se presta directamente para el criadero del mosquito transmisor o del zancudo transmisor del dengue. Anteriormente hemos hablado ya sobre este tema, pero ahora la preocupación es más grande porque crece entonces este número de pacientes menores de edad. Estamos hablando en las diferentes pediatrías de los hospitales que han sido atendidos, la mayoría entre 8 años aproximadamente. Mabel Saucedo está con nosotros para darnos información al respecto. Te escuchamos. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que efectivamente, dando seguimiento al tema del dengue, ahora hemos llegado hacia el Hospital General San Juan de Dios. Recordemos que la mayoría de casos se han presentado en niños de entre 5 y 9 años, pero vamos a conocer cuál es la situación en este hospital, si se ha presentado dengue y dengue grave o hemorrágico, que es el que podría causar hasta la muerte. Con nosotros se encuentra la jefa de esta área de pediatría de emergencia, Eugenia Álvarez, quien nos explicará sobre estos datos que ustedes tienen, cuántos niños han recibido aproximadamente y el estado en el que ellos están. Buenos días, para nosotros es un gusto pues tener la oportunidad de informar a la población porque la gente a veces se alarma y la gente también tiene que tener conocimiento de cómo se manifiesta la enfermedad y cuáles deben de ser los signos de alarma para que consulten al hospital. Nosotros en este mes, que fue el mes ya cuando empieza la época lluviosa y que generalmente empiezan a aumentar los casos, hemos tenido aproximadamente unos 30 casos de dengue. Algunos de estos, dengue hemorrágico, como se conoce normalmente con la gente, ¿verdad? Nosotros decimos dengue grave. Hemos tenido 8 casos de pacientes que vienen con el dengue conocido generalmente como dengue hemorrágico, pacientes que vienen sangrando. Algunos han venido trasladados de hospitales del interior y algunos son de zonas que están cercanas al hospital, ¿verdad? Principalmente zona 18, zona 6, zona 3 y zona 5. En este caso, los pacientes que usted nos refiere que han venido con dengue grave, ¿ellos en qué edades oscilan? Yo le diría un promedio de tal vez 6, 7 años, ¿verdad? Son niños un poquito, ya no son tan pequeños, es la edad promedio que han tenido estos pacientes. En este caso, el tratamiento que ellos han llevado, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación? Y si en dado caso, pues sí se han recuperado o si han habido decesos. Okay. Normalmente los pacientes que vienen consultando son pacientes que ya tienen un estado como más grave. Entonces, generalmente estos pacientes lo que necesitan es un aporte de líquidos alto. La enfermedad de dengue lamentablemente pues no tiene un tratamiento específico, sino que lo único que uno puede hacer son darles tratamiento de sostén o de medidas generales, ¿verdad? Manejarles la temperatura, la fiebre, darles medicamento para que la fiebre no sea alta, administrar líquidos, sueros endovenosos que ayudan un montón porque por la afección que hace el virus en el cuerpo hace que los pacientes pierdan mucho líquido y en algunos casos pues cuando el recuento plaquetario, que es uno de los cuales se ve más afectado en los pacientes, está muy bajo, en algunas ocasiones se necesita transfundir plaquetas. Entonces, la mayoría de pacientes responde muy bien al tratamiento, probablemente de estos niños que le he comentado, de estos 30, solamente uno ha llegado al intensivo y tuvo buena evolución. El tiempo que generalmente necesitan para estabilizarse son de 48 a 72 horas, que permanecen en un estado de observación o cuidado crítico aquí en la emergencia y en el intensivo cuando hay espacio en el intensivo de pediatría. Y luego de 3 días la mayoría de pacientes presentan un cuadro de mejoría y suben a internados a los servicios de pisos, que es ya un área solo de control más no tan agresivo, ¿verdad? Doctora, ya para finalizar, los padres de familia, ¿qué síntomas son los que tienen que poner atención para, bueno, evitar que sea muy tarde para traerlos al hospital, pero también evitar que sea algo más sencillo y que lo puedan tratar en casa? ¿Cuál sería esta diferencia? Yo creo que en esta época lluviosa, Guatemala está ubicado en un área subtropical y son países que siempre vamos a tener esta enfermedad, sobre todo en épocas lluviosas, porque el clima permite que el vector, que son los mosquitos, se reproduzcan más, ¿verdad? Cuando hay agua. Entonces la gente debe de aprender
que hay síntomas que estas enfermedades van a provocar, y no solo el dengue, sino chikungunya y otras enfermedades que pueden presentarse con fiebre, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, con dolor de huesos, dicen dolor de articulaciones, y esos cuadros pues deben de tratarse solo sintomáticamente, principalmente con acetaminofén, ¿verdad? Que es el medicamento de elección para bajar la temperatura en estos casos y para aliviar el dolor. Casos de alarma son los niños que presentan sangrados en algún punto, ¿verdad? Por ejemplo, sangrado de nariz, sangrado en las encías o vómitos con sangre, pacientes que tienen muchos vómitos, pacientes que están deshidratados también son signos de alarma que la gente debe de tomar en cuenta para venir a consultar a la emergencia. Muchas gracias, doctora, por esa información. Y es que, amigo televidente, déjeme comentarle que hasta la fecha 23 de semana epidemiológica se tenía un reporte de 15 personas fallecidas, entre ellas la mayoría niños, aparentemente por dengue, y otros 3 casos que estaban aún en investigación, además de otras personas que también han resultado con dengue hemorrágico o con dengue, pero sí han sobrevivido. Sin embargo, pues es información que nosotros estaremos actualizando en relación a este tema. Así que con imágenes de Héctor García, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Mabel, por la información. Es preocupante de verdad escuchar este tipo de detalles, sobre todo porque todos los seres humanos estamos expuestos a que nos pueda dar dengue, y peor aún, dengue hemorrágico en el peor de los casos. Hay que tener en cuenta entonces ciertas recomendaciones, sobre todo porque escuchamos directamente estas cifras que preocupan. En las últimas horas han ingresado alrededor de 8 niños a las diferentes pediatrías, en este caso si nos enfocamos en el Hospital San Juan de Dios, pero si tomamos en cuenta las cifras que van más allá de, mencionamos que son alrededor de 15 personas las que ya han fallecido por dengue hemorrágico. Es una situación preocupante, por eso usted debe evitar los recipientes con agua estancada, renovar el agua de los floreros o los bebederos de mascota, deshacerse de los objetos que puedan acumular agua al aire libre, colocar boca abajo los recipientes fuera de uso y tapar cada uno de los recipientes que usted utilice para almacenar agua. En la pila, por ejemplo, es un lugar en donde se almacena agua durante todo el día, es cierto, está en constante uso, pero allí el mosquito transmisor del dengue aprovecha directamente para reproducirse. Por esa razón hay que estar limpiando constantemente. Vea, las diferentes autoridades se brindan las recomendaciones al igual que nosotros, se las brindamos, pero en sus manos está si usted definitivamente pone de su parte y ayuda también a evitar que este tipo de mosquito transmisor del dengue pueda reproducirse aún más. Si usted habita por ejemplo, tiene un jardín grande, tiene muchas flores, estos floreros deben de renovarse constantemente el recipiente o evitar que hay algunas macetas que en la parte de abajo tienen como recibidor de agua, de la cual usted le echa a la planta. Es esta justamente la que estamos viendo en pantalla, vea. Allí usted tiene que lavarla, si fuese todos los días fuese excelente, porque allí es donde este mosquito aprovecha directamente para reproducirse y el riesgo definitivamente es latente.